El siguiente video te sorprenderá en gran manera, ya que habla del nacimiento de un pueblo que se ha desarrollado hasta ser hoy en día en una de las más grandes potencias militares y económicas del mundo. Israel, un pueblo que se ha desarrollado en el esparcimiento, un pueblo religioso y sumamente poderoso. En este video aprenderás la historia de este pueblo y también la historia de sus enemigos árabes y la eterna batalla que se ha vivido por Jerusalén. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. Lo primero que tenemos que entender es el origen de este pueblo en sí. Se le llama Israel a esta nación en honor al nieto del profeta Abraham, que originalmente se llamaba Jacob. Pero después, según sus escritos religiosos, se le cambió el nombre a Israel. El abuelo de Israel, Abraham, según la tradición judía, cristiana y musulmana, era un hombre obediente de Dios y cumplía estrictamente con todo mandamiento que él le daba. Mas sin embargo, él no había podido tener hijos porque su esposa, Sara, era estéril, y Abraham realmente deseaba tener un hijo. Entonces Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Cabe mencionar que tanto Abraham como Sara ya eran de edad avanzada, y concebir un hijo a esas instancias sería prácticamente imposible para una persona normal, por lo que Sara tomó la difícil decisión de darle por esposa a Abraham a una de sus servidoras llamada Agar, para que Abraham procreara. De allí nació Ismael, el primer hijo de Abraham. Después de 7 años, Sara pudo dar a luz a un hijo, al que llamaron Isaac. Según los registros, tanto Ismael como su madre Agar sintieron envidia de Isaac, porque Abraham lo haría heredero de todas sus posesiones, y empezaron a conspirar en contra de Isaac. Fue allí cuando Abraham optó por desterrar a Ismael al desierto junto con su madre. Dios prometió a Abraham que haría de Ismael una nación poderosa y que de entre su descendencia saldrían 12 príncipes, y así fue como pasó. De Ismael descienden el profeta Mahoma y todas las naciones musulmanes como Siria, Irán, Irak, Palestina, entre otras. Técnicamente, el Dios de los musulmanes, Alá, es el mismo Dios de los judíos, al cual se le llama con muchos nombres, como por ejemplo Adonai, Elohim, Hashem, Eloah, entre otros, y que ambas religiones reconocen como el Dios de Abraham. Ahora conozcamos un poco sobre la descendencia del heredero de Abraham, Isaac. Él tuvo un hijo llamado Jacob, que después se le llamó Israel, y posteriormente Israel tuvo 12 hijos, y se esparcieron por toda la tierra prometida. Una de esas tribus era la tribu de Judá, que es de la cual descienden los judíos. Durante muchos siglos, la nación de Israel estaba unificada y progresaba gradualmente conquistando lo que ellos llamaban la tierra prometida. Desterraron y acabaron con otros reinos que ya estaban ahí establecidos, como por ejemplo Jericó y los filisteos. Fue hasta el año 600 a.C. que el profeta Jeremías reveló que Israel sería destruida por los babilonios si no se arrepentían. Y efectivamente así pasó. Jerusalén fue invadida y dieron muerte a muchísimos israelitas, destruyendo por primera vez el templo de Jerusalén y acabando con siglos de ocupación israelita en la tierra prometida. Fue allí cuando 10 de las 12 tribus de Israel se dispersaron y se perdieron por temor al exterminio. Las únicas 2 tribus que permanecieron vigentes y que no perdieron su identidad étnica y genealógica fueron la tribu de Judá y de Leví, que en su mayoría fueron llevados cautivos a Babilonia.
Tanto judíos como levitas permanecieron cautivos hasta su liberación cuando el imperio persa invadió Jerusalén y les perdonó del cautiverio. En el año 515 a.C. se volvió a edificar el templo de Jerusalén, y con el tiempo, la nación de Israel, dirigida principalmente por los de la casa de Judá, recuperó su independencia y autonomía tras la caída del gran imperio persa en el año 330 a.C. A partir de allí, Israel gozaría de plena libertad hasta el año 63 a.C., donde Pompeyo conquistó Jerusalén y convirtió toda esa zona en territorio romano. A partir de allí, los judíos se esperanzaban en la llegada de su Mesías, que los liberaría del cautiverio romano. Ellos creían que este sería un conquistador como David, alguien que convocara y dirigiera sus ejércitos para derrotar a los romanos. Después, Jesús de Nazaret, Galileo que se proclama Hijo de Dios, que nace y se desarrolla en condiciones humildes, al cual las altas esferas del poder judío, como el sumo sacerdote y los fariseos, no reconocen como el Mesías, e incluso llegan a conspirar para entregarlo a Roma y asesinarlo. Cabe mencionar que José, el tutor de Jesús, fue descendiente directo del rey David, de acuerdo a la genealogía marcada en el libro de Mateo. Y si Israel no hubiera sido conquistada por Roma, y si el poder no hubiera caído en los sacerdotes, muy probablemente José hubiera sido el rey de Israel en ese entonces. Después del nacimiento del cristianismo, tanto Roma como los judíos intentaron destruirlo, pero sin éxito. Tiempo después, en el año 70 después de Cristo, hubo una gran revuelta en Judea y una serie de guerras entre judíos y romanos, lo que desencadenó la destrucción de Jerusalén y también del templo. El único vestigio que quedó del segundo templo fue el llamado Muro de los Lamentos. Los romanos continuaron ocupando Palestina hasta el año 638 después de Cristo, cuando los árabes asedian Jerusalén y sacan al poder romano sin violencia, firmando el Pacto de Omar, donde se respetó la libertad religiosa y los centros de adoración. Años más tarde, los árabes construyeron la Cúpula de la Roca, un edificio religioso de inmenso valor para el mundo musulmán, en el lugar donde solía estar el antiguo templo de Jerusalén. En este edificio hay una roca donde se dice que fue el lugar donde el profeta Mahoma recibió la revelación del ángel Gabriel. Así también, según la tradición cristiana judía, se afirma que fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Se calcula que fueron 7 dispersiones las que provocaron que el pueblo de Israel emigrara a todas partes del mundo en búsqueda de establecerse. Durante el tiempo del Gran Imperio Otomano, que duró desde el año 1299 hasta 1923, los judíos fueron perseguidos, hostigados, rechazados por la mayoría de las naciones musulmanas y cristianas. En la Primera Guerra Mundial, fueron muchos de los judíos que participaron activamente. Incluso se enfrentaban entre sí en diferentes bandos. El pueblo judío se había desarrollado en los ámbitos políticos, comerciales, militares y sociales de cualquiera de las naciones más importantes en la guerra, y su influencia pesó para que se acordara el Tratado de Versalles, así como el final del Imperio Otomano y el establecimiento de la nueva nación judía en Palestina el 14 de mayo de 1948. Así fue como nació el Estado de Israel. Israel en ese entonces ocupaba solo el 5% del territorio de Palestina. Inmediatamente después de dicha insurrección, 5 naciones árabes militarmente poderosas se levantaron contra el recién nacido Estado de Israel. En solo 6 días, Israel venció a sus enemigos ocupando más del territorio palestino, y así sucesivamente, hasta hoy en día, donde Israel ocupa ya el 65% del territorio palestino. A partir de ahí, de 1948 hasta nuestra fecha,
Israel ha estado repatriando y recogiendo la mayor cantidad de judíos posibles y se ha suscitado una gran emigración judía como pocas veces en la historia. Pero a pesar de la gran conquista israelí sobre Palestina, Israel no ha podido ocupar la zona de la explanada de las mezquitas, lugar donde solía estar el antiguo templo de Salomón. Actualmente, ya se conciben planes para la construcción del tercer templo de Jerusalén, cosa que en este momento pareciera imposible, ya que, repito, la ubicación en la que se encontraba el templo pertenece a Palestina, y no solo eso, donde solía estar el templo judío, ahora está situado uno de los edificios más sagrados del Islam, el cual se llama la Cúpula de la Roca. Es decir, que para que se construya el tercer templo, hay que quitar esta sagrada edificación del Islam, lo cual constituiría una sangrienta guerra religiosa entre las dos naciones. Israel hoy en día es la más clara referencia geográfica del sistema transnacionalizado que controla desde gobiernos hasta sistemas económicos productivos y la mayor parte de los países centrales en el mundo subdesarrollado y periférico, y es operada por un grupo de tecnócratas y estrategas que operan en las más altas cúpulas del poder mundial. Sobre todo, es notable ver la gran cantidad de judíos que hay en Estados Unidos y en la Casa Blanca. Cabe mencionar que Estados Unidos es el segundo país con más judíos en la Tierra. A toda esta estructura, a los que algunos le llaman el sionismo moderno, trabajan con el objetivo de conquistar la totalidad de la tierra prometida, ya que los judíos creen necesaria la construcción del tercer templo, ya que constituye una señal para el juicio final y la venida de su Mesías. Actualmente, Israel solo se encuentra a unos cuantos metros de poder lograrlo. Abraham quizás nunca se imaginó que su descendencia iba a pelear por siglos en una sangrienta batalla que parece no tener fin. Es impresionante ver que a pesar de muchas discrepantes posturas religiosas que existen entre judíos, árabes y cristianos, hay también algunas importantes coincidencias. Por ejemplo, el Corán, el libro sagrado del Islam, testifica la segunda venida de Cristo en este fragmento. Así también, la mayor parte de la cristianidad ve como profecía, antes de la segunda venida de Cristo, el recogimiento de la casa de Israel, es decir, que cada tribu será recogida en su propio lugar de origen, cosa que ha estado pasando con el pueblo judío desde 1948 en Israel, y así con las otras 10 tribus perdidas de Israel y con los del pueblo de Israel. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Te invito a que eches un vistazo en mi canal. En mi canal subo videos de crítica social y que exponen las grandes mentiras de las grandes organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te espero en mi canal. Te invito también a que eches un vistazo a mi recién hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que me sigas en Facebook. Hasta luego.